Bueno, lunes 19, estamos camino, la guapísima y yo, estamos camino de casa de Antonio. Esto ya va pareciendo ya una peli ya no de intriga sino de terror. Acabo de hablar con él, tenemos un problema con la fabricación del depósito, en teoría tenía que estar todo terminado. Vamos a ver cómo lo solucionamos, pero bueno, estamos en tiempo de descuento total. No sé, bueno, ahora dentro de un rato sabremos cuál es la magnitud del problema. Tenemos que volver, vamos, en teoría era coger todo, volver para Madrid, montar sobre la moto las fibras, preparar todo para la pintura, está cuadrado para que el miércoles venga el pintor y ya está. Así que luego más novedades. Bueno, pues acabamos de llegar, vamos a ver ahora a Antonio y su familia a ver qué es lo que ha pasado. Día 19, a ver si hemos cumplido. Bueno, pues resulta que por aguantarle me va a regalar una gallina. Hola. Elle parle espagnol, attention. Seguí, te tratamos muy bien, estás muy bien. C'est une poule qui a 5 ans. Ah, pero ahora en España, tu dois avoir un petit carnet là, il faut les déclarer, tous les poules. Bon, ici, Hay que declarar las putas gallinas en España, porque si no te multan. Ici, on n'a pas que ça. Les cochons, les lapins. Tu peux avoir n'importe quoi. Non, pas les cochons. Les cochons, il faut avoir une. Oui, les médecins, les médecins viennent ici. Mais les poules, les poules, tu peux les les avoir. canards, là, ouais, il n'y a pas ¿Y de tu souci. francesa? 5 años tienen las gallinas viviendo con la resina y no se mueren, o sea que nadie se muere con la resina. No le gusta matar a los animales, solo me mata de sustos a mí. Bueno, pues nada, al final todo bien, ha cumplido 19, es el jefe, contaba con él. Mais j'ai travaillé, Bah oui, t'as travaillé, bon, dis quelque chose aux Italiens. Vaya mierda. Ah, mais je veux pas dire ça. Pourquoi? Le résultat, il est là. Oui, mais c'est toi, mais grâce à ton travail. D'accord, mais moi j'aime pas dire. No. J'aime pas. Bon, tu fais bien. Bueno, ha habido unos pequeños problemas con los más, ¿vale? Que esto tenemos que hablaré con mis coleguillas italianos y tal. Pero él lo ha solucionado, ha tenido que hacer, ahora os voy a enseñar cómo ha hecho, del máster ha sacado el molde, cómo ha tenido que modificar y dejarlo liso para sacar unos moldes que realmente sean efectivos y se pueda trabajar con. Ha trabajado mucho, mucho. Hier, jusqu'à minuit. Bueno, eso es mentira, que ayer jusqu'à minuit, hasta medianoche estabas con las elecciones. De 10h du matin Oui. jusqu'à 8h sans manger. J'ai été faire mon petit casse-croûte, comment ça c'est en Espagne? Casco, sí, Voilà. sí, Et après, una pay de esos mal comido, mal comido. et après je mange à 8h et je suis revenu à 10h jusqu'à minuit. Pero Dios te lo agradece, Dios te paga. ¿Cómo se dice? Que Dios te lo pague con una buena novia. Alors quand j'irai là-haut, je vais lui demander mon fric. Ah oui, évidemment. Il va te dire que no. Il y en a pas là-bas. L'inflaction, voilà. Bueno, pues vamos a enseñar cómo ha hecho todo el proceso. Si tu veux voir les moules, ils sont à côté de Ah, toi. ils sont là. Oui, j'ai vu. Ah oui, voilà, les moules sont... Et là, on les a collés pour les garder comme ça. Oui, parfait. Bueno, pues os voy a enseñar el proceso, ¿vale? Este era el máster. ¿Os acordáis cómo trajimos el máster la otra vez? Entonces, bueno, se lo ha tenido que currar. ¿Veis aquí que está todo rayadito? Muy rayado. Y esto es de la impresión 3D, ¿de acuerdo? Aquí ya hablaremos tranquilamente qué pasa con la impresión 3D. Este es uno de los resultados que tiene. Yo personalmente creo que no funciona. O sea, la impresión 3D para sacar moldes de verdad, tienes que trabajar muchísimo sobre él. Sé que hay varias calidades de plástico. Este realmente ha sido una pesadilla porque según me contaban, según lijaban y tal, el plástico se deshacía, o sea, se fundía, no se podía lijar. No aceptaba tampoco ciertos componentes, digamos, químicos como pues, resinas, como ¿cómo se llama? El mastic que se le pone silla para carrocero y tal, para ir supliendo, digamos, todo y luego lijando. Finalmente lo consiguieron y entonces llegas a lo que es el molde. Este es el molde, ¿veis? ¿Veis que ya está todo lisito, todo estupendo, todo muy bien? Ahí está. Primero se le da la cera para que no se quede pegado y luego Marco le empieza a dar. ¿Verdad que sí, Marco? Le empieza a dar. Y aquí tenemos la pieza final, que aquí está. Con refuerzos para todas las partes donde va la araña. Donde va la araña, correcto, sí, donde van a cogerse. Es que estaba fijando bien. A ver. Me bouché les trous, mon Dieu. Ils sont marqués. Là, où? Bah, tu ouvres les yeux. Ah tiens, voilà, ouvre les yeux. Voilà, bon, peut-être celui-là et celui-là. Mais ça se voit, regarde. Bueno. Tu vois dans l'autre. Bueno, pues tengo marcados
todos los puntos de ataque que yo ya había hecho en el primer montaje, ¿vale? Pues ya está. Esto ahora, veis que todavía ha salido rayadillo y tal. Probablemente al final vamos a tener que utilizar, tengo otro por ahí, ha quedado más liso. Bueno, está que se le va a tener que currar el pintor. Luego tendré bronca con el pintor. Pero es lo que ha pasado precisamente por el tema de la impresión en 3D, que va dejando pues los trazos de las impresiones, ¿eh? Y entonces al final es un sistema muy burdo. Yo sigo pensando en el tema del clay, que es al final, en un momento os explicaré todo. Yo tenía pensado hacerlo en clay con un modelador, con Alberto. Al final ha salido este tema, confiamos en el tema del 3D, de las nuevas tecnologías, y al final pues eso, yo me quedo con la tecnología del cromañón, o sea, es decir, hacemos los moldes a mano, todo, con el clay, con la arcilla, sacamos todo, y luego se sacan realmente los moldes y quedan todo perfecto. Bueno, más piezas, por ejemplo, pues aquí está el original también, ¿veis? Y aquí está la pieza final, que el pintor se lo va a tener que currar, porque ya veo que está bastante rugoso. Aquí lo mismo, tenemos, este es el molde del colín, y esta es la pieza final, ¿veis? Esta es la pieza final, que como había unas diferencias bestiales precisamente por el grosor de la pieza, vamos a ver si la encuentro. Hola, Ilela. Mira la diferencia. Esto ha sido otro de los problemas que ha habido, que se ha impreso con un grosor bestial, con lo cual aquí hay unas diferencias que nos van a influenciar, digo, a la hora de poner toda la carrocería. En teoría incluso nos va a venir bien porque vamos a perder precisamente 5 milímetros, lo que es menos el grosor de esto. Pero para que veáis, esto es uno de los problemas también que tiene la impresión en 3D, es el tema. Yo sé que por lo visto hay grosores de... Marco, la impresión en 3D hay grosor de 3, de 6 milímetros, ¿no? Y mucho más. Y más gordo, pero también más fino, de 2 milímetros o así. El material fica muy frágil. Sí, que esto ya es demasiado gordo, demasiado gordo. Esto ha sido demasiado gordo. Esto ha sido uno de los problemas que hemos tenido a la hora también de hacer, para hacer los moldes, desmoldear y tal, o sea... Porque me ha estado comentando también que en el diseño también del máster no se ha tenido en cuenta el proceso para luego sacar los moldes y las piezas. Sabéis que va en caso, por ejemplo, que esta parte de aquí, que iría dentro, digamos, del molde, iría aquí, para sacarlo, pues lo flipas, ¿no? Esto en teoría iría aquí. Y entonces hay problemas luego para sacarlo. Perdonad, lo he hecho al revés. Esto es que me ha mirado Marco y ha dicho, ¿qué cojones? Que entra justo. Y esto es porque es una pieza que no han tenido, mira, ¿ves? No han tenido en cuenta la fuga, lo que se llama la fuga, el poder sacarlo. Otra cosa que también hemos tenido que hacer, porque ahora mismo el depósito ha tenido que hacer repasar por el lado, digamos, de lo que es la bomba de gasolina, porque ahora haremos, una vez que esté seco, que le ha dado todo el recubrimiento interno, que es una resina especial para aguantar las gasolinas y los etanoles, para que no se coma por dentro lo que es el depósito, ¿eh? Que esto sabéis que está pasando incluso en la industria con los depósitos de plástico, que hubo en un primer momento, en cuanto se metió el etanol 510, por ejemplo, en Gran Bretaña hubo unos problemas enormes con las GS de BMW, que se iba comiendo todo el depósito por dentro y obstruían las bombas de gasolina, con lo cual ibas a todo rabo por la autovista y de pronto ¡buah!, se te paraba la moto porque se metía un trozo. Antonio lo que hace es un recubrimiento, una especie de resina que es antiácido, que se utiliza en las cisternas de ácido y que aguanta cualquier gasolina y no se descompone. Creo que está todo. Otro tema que tuvimos que hacer, porque tuvimos que hacer, este es el máster, tuvimos que hacer una modificación aquí. Bueno, os acordaréis que aquí iban unas chapas con tornillos, ¿verdad, guapísima? Sí. Sí, ¿te acuerdas? Tuvimos que poner unas chapas. Bueno, y al final para luego poder sacar la pieza, el molde, se hizo con una modificación porque el diseño original, este triángulo no existe. Lo ha tenido que poner para poder hacer la pieza, el molde, para luego sacar la pieza que luego nos tocará a nosotros recortarla para guardar el diseño original. Y bueno, también te digo una cosa, lo vamos a ver cómo queda. Bueno, pues esto es todo el rollo, ¿ves? Aquí, como podéis ver en el interior del máster, veis todas estas circunferencias, rayas, son las pasadas de la impresora. Esto cuando llegas precisamente a hacer el molde, todo lo calca, lo copia. Ese ha sido el problema, el trabajo que ha habido que hacer y que además el pintor va a tener que trabajar también. Pero hemos llegado a tiempo. Todavía hay esperanza de que la moto llegue a su punto a Biarritz, al Wilson Ways. Bueno, después hemos solucionado ya el tema
de la bomba de gasolina, del alojamiento de la bomba de gasolina. Veis aquí que está la gasolina con la banda transparente, ahí está, hemos puesto, y no sale una gota, ni gota ni gota, perfecto, ahí está. Lo ha presurizado y no tenemos fugas. Con lo cual, en principio, vale, súper, hemos llegado, bien, bien. Bueno, ¿ves? Por aquí sí. Para que veáis que había gasolina, ¿vale? Lo hemos conseguido. Ha sido increíble, en mi vida pensaba. Increíble. Bueno, adiós a todos. Adiós a todos. Buena viaje. Gracias, familia. Buen viaje. Está, José. Igualmente. Buena viaje. Un beso, claro. Hasta que nos coja la policía. Bueno, chicos, estamos. Faz-me cuidado. Gracias. Uy, Gracias. Ale, chao, chao. Ah, chao, chao. Qué calores me haces pasar. Suscribiros, dar a like y dejar un comentario, por Dios. Mucho calor.